Hola, hola, muy buenos días. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Ok, pues vamos a dar inicio. Pues bueno, ¿qué les parece? La plática del día de hoy se llama La parábola del siervo vigilante. Y esta está en Lucas 12, del verso 35 al 40, pero vamos a dar lectura del 41 al 48. Posteriormente voy a ir hablando sobre esto y vamos a ir desglosando otros versículos, precisamente no en Lucas, sino en Mateo 26, donde el Señor está en Getsemaní. Y gran parte vamos a estar hablando de Mateo. Ok, pues vamos a dar lectura. Lucas 12:35 dice así: estén ceñidos sus lomos y sus lámparas encendidas, y ustedes sean semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando venga, llegue y llame, le abran enseguida. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, halle velando. De cierto les digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Y aunque venga a la segunda vigilia y aunque venga a la tercera vigilia, si los hallare así, bienaventurados son aquellos siervos. Pero sepan esto, que si supiese el padre de familia a qué hora el ladrón había de venir, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. Nosotros, pues, también estemos firmes, o todos nosotros estemos firmes, preparados, porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. Y voy a dar lectura del 41 al 48, que es otra parábola, que es la del siervo infiel. Y entonces Pedro le dijo: Señor, ¿dices esta parábola a nosotros o también a todos? Y dijo el Señor: ¿quién es el mayordomo fiel y prudente al cual su Señor pondrá sobre su casa para que a tiempo les dé su ración? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le haya haciendo así. En verdad les digo que lo pondrá sobre todos sus bienes. Mas si aquel siervo dijere en su corazón: mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a los criados y a las criadas, a comer y a beber y a embriagarse, vendrá el Señor de aquel siervo en el día que no espera y a la hora que no sabe, y le castigará duramente y le pondrá con los infieles. Aquel siervo que, conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azote será azotado poco, porque a todo aquel a quien se le haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Aquí no vamos a hablar del siervo infiel, pero quise leer todo para dar un contexto general. Bueno, pues en esta parábola, nuestro Señor Jesús está haciendo referencia precisamente a su segunda venida. Nos hace el aviso, la advertencia, que debemos estar conscientes de que este gran acontecimiento está por llegar. Si esto lo dijo hace casi 2000 años, que lo dijo a los discípulos, pues imagínense el tiempo que ha pasado, pues ya está cada día más cerca. Asimismo, también en esta parábola no solo hemos visto que hace alusión a su venida en esta.
Lo hemos visto en la parábola de las 10 vírgenes, en la de los talentos y en otras que ya vimos en semanas pasadas. También vamos a ver aquí cómo la venida del Señor, la Biblia en griego es la parusia del Señor, se escribe parousia en griego, ese es el advenimiento glorioso del Señor Jesús al final de los tiempos. Y también se le llama la parusia del juicio final, que significa, como ya dije, su regreso o el Señor viene. En primera a Tesalonicenses 5:2 dice, porque nosotros sabemos perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Esto fue primera Tesalonicenses 5:2, por si están tomando nota. Y en segunda de Pedro 3:10 dice exactamente lo mismo, se los leo. Dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. La primera parte dice que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, o sea, sin aviso. Y en Tesalonicenses dice que nosotros sabemos perfectamente que el Señor vendrá como ladrón en la noche. Vamos a imaginarnos en esta plática 4 posturas de los creyentes en relación con la segunda venida de nuestro Señor. Número 1. Imagínate, tú no sabías que Cristo vendría otra vez, pero hoy que lo sabes, no te importa, hasta tal vez te sea indiferente o fastidioso. Esa es una postura. La otra postura es que tú no lo sabías y ahora que ya lo sabes, te inquieta y te cambia tu perspectiva en cuanto a tu situación espiritual. Por lo tanto, pues hay una buena reacción, ¿sí? ¿Y qué es lo que nos corresponde hacer? Si no sabía yo, ya me enteré, pues actuar, ¿verdad? Posición número 3. Tú sabes desde hace tiempo que Jesús viene. A lo mejor tú estás enterada o enterado desde hace 1, 5, 10, más de 20 años, tú lo sabes. Pero no te has decidido o estás esperando, no estás precisamente atento esperándolo como es debido y el tiempo se está pasando y tú no te estás preparando. Y por último, la otra postura de un creyente es la siguiente. Si tú ya tienes tiempo y sabes que Él vendrá y lo estás esperando como es debido en santidad, pues te felicito, eso es muy bueno. Y en todas estas posturas donde podamos colocarnos, Dios nos está hablando. Si no lo sabías, bueno, hoy ya lo sabes. Si lo sabías y no te interesaba, te era fastidioso, pues Dios te pide que razones y actúes. Si lo estás sabido y estás haciendo lo propio, pues Dios un día nos va a dar esa recompensa y no nos va a desconocer, ¿verdad? En la Biblia, también el Señor en Apocalipsis 1:7 habla de que Él viene, el Señor, del regreso del Señor, que Él viene con las nubes. Y dice así, todo ojo le verá. Y yo digo creyentes y no creyentes. Los creyentes le verán eternamente y los impíos solo por un instante en el juicio.
porque como ya sabemos, todo ser humano al morir va a ir a un juicio. Los que han recibido al Señor Jesús como el Señor de su vida, irán a un juicio que se llama Tribunal de Cristo, y lo pueden encontrar donde está narrado en 2 de Corintios 5:10, y es para recibir premios o galardones. Es un juicio público donde todos los creyentes en Cristo estarán presentes. Y el otro juicio es para personas que nunca tuvieron una relación seria con Dios, que nunca quisieron saber de Él, que profesaban otras religiones y adoraban dioses que no era el Dios de la Biblia, ¿sí? Jehová, Yahvé, Yeshua, Jesús, como quieras llamarle. Ellos irán al juicio que se llama el trono blanco. Esto está en Apocalipsis 20 del 11 al 15, y aquí no va a ser para recibir premios ni galardones como en el Tribunal de Cristo, sino aquí es para recibir el lugar de condenación que te va a corresponder precisamente en el infierno cuando ya se haya inaugurado, ¿sí? Y se va a inaugurar, pues el primero que va a entrar para inaugurarse el infierno va a ser Satanás, va a ser el falso profeta y el anticristo, ¿ok? Y bueno, así es como está en la Biblia. Fue un repaso general. Vamos a iniciar nuestra parábola. En Lucas 12:35 dice: estén ceñidos sus lomos y sus lámparas encendidas. Esta es una advertencia muy clara que el Señor nos está haciendo, y es necesario que atendamos a su llamado, porque Él lo hace de manera tan amorosa y consciente, porque Él sabe que a veces estamos tan afanados y tan ocupados en otras cosas que dejamos muchos puntos por ahí en blanco sin atender. Entonces el Señor nos dice aquí: estén listos, atentos y bien iluminados. Ceñirse en griego se escribe rabdí, que significa fajar, porque a veces decimos: ¿y cómo es que me debo ceñir? Bueno, en lo físico es fajarse alrededor de la ropa con un cinturón. Espiritualmente es ceñirse ante el Señor en sujeción, y que nosotros estemos sujetos a los mandatos del Señor, listos para la acción. ¿Hay cosas, pregunta, que te están impidiendo estar listo hoy para que Cristo venga? Volviendo al estar ceñido, si recordamos la ropa que se usaba en los tiempos del Señor, pues eran como vestidos, así como túnicas, ¿no? Muy parecidas a hombres y mujeres. Y bueno, pues unas daban abajo arribita del tobillo, un poquito, otras más largas, más cortas, pero usaban un cinto o un cinturón. Y cuando se trataba de correr, apretaban fuerte el cinto, levantaban su ropa para que quedara atoradita con el cinturón y pudiesen correr, posiblemente ante un ataque de alguien, por prisas, por algo así. La cuestión era que ceñirse los lomos es amarrarse bien en la cintura ese cinto para poderse ahí acomodar la ropa y poder correr. Eso es en lo físico. Espiritualmente, ¿qué es lo que vamos a tener en sujeción? Pues vamos a procurar tener esos pecados que nos agobian, tenerlos bajo sujeción. Esa amargura, esa falta de perdón, etcétera, etcétera.
Espiritualmente el Señor nos ha dotado de dones, de talentos que ya hemos visto. Nos ha dado su armadura y precisamente en la armadura de Dios, que toda la armadura es Cristo, nos habla de un cinturón que también nos dice para que estemos ceñidos, y ese cinturón es Cristo, es el cinturón de la verdad. En el libro de Marcos 13:13, hablando de que estemos listos y atentos, como lo dice al principio de esta parábola, aquí dice: miren, velen y oren, porque no saben cuándo será el tiempo. ¿Qué tiempo? El tiempo de la venida del Señor, cuando haya que dar ese paso decisivo. En Efesios 6:14 dice lo siguiente también: estén pues firmes, ceñidos sus lomos con la verdad, y vístanse con la coraza de justicia. Que estemos bien protegidos bajo la cobertura de nuestro gran Dios. Debemos sujetar nuestra carne y nuestros deseos pecaminosos. Si nosotros no lo hacemos, esto va a impedir que nos movamos libremente y tropecemos. Lámpara, que ya lo hemos visto recientemente en otras clases, como la de las 10 vírgenes, también significa que estemos iluminados, que estemos listos, preparados para cuando el Señor venga. En el Salmo 119, versículo 105, seguramente ya lo has leído, y si no, dice así: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Entonces, ¿quién es nuestra luz? Es Cristo. Pero la lámpara que ilumina nuestro caminar es Cristo. A través de su palabra, Él ilumina nuestra vida, nuestro caminar diario. Lucas 12:36. Volvemos. Dice: y ustedes sean semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. Aquí en Lucas 12:36 dice esto, haciendo alusión precisamente a que estemos aguardando a que el Señor regrese. Por ejemplo, aquí habla que va a regresar de las bodas, para que cuando Él toque a la puerta, nosotros le podamos abrir. Aquí lo que el Señor nos está repitiendo nuevamente es: estén atentos, estén al pendiente, no desmayen, para que cuando Él venga estemos listas o listos y atentos a su llegada para abrir inmediatamente, ¿sí? Ok, entonces continuamos. Como pregunta, ¿cómo podemos estar listos y con nuestra lámpara encendida para cuando el Señor Jesús regrese por segunda ocasión? Una es orando. Y orar no es rezar, es platicar con Dios. Así como platicas con cualquier persona que tienes frente a ti, el Señor mismo nos dice en Mateo 6 que cuando platiquemos con Él lo hagamos a solas, para que sea una plática íntima y personal, y que además no sea solamente un monólogo, sino que sea un diálogo. Uno habla, el otro contesta, y así estar haciendo de continuo oración con el Señor. Entonces Él nos pide que platiquemos continuamente con Él, que ahí
podamos decirle cómo te sientes, qué piensas, tus anhelos, tus sueños, que puedas estarle pidiendo ayuda para otras personas, aún por gente que no conoces, gente que está en hospitales, en guerras, en situaciones difíciles, gente que acaba de perder familias o alguna persona, etcétera, etcétera, que estemos orando de continuo. También otra manera de tener nuestra luz encendida, nuestra lámpara encendida, esperando el regreso del Señor, es leyendo la Biblia. De verdad, muchas veces pensamos que este libro, la Biblia, es un libro aburrido, es un libro que nadie lo puede entender. Ha habido gente que dice ni la leas porque te vuelves loca. Y sí, te vuelves loca, pero de amor por el Señor, porque Él te enamora. Es todo lo que el Señor dejó escrito en ese libro, es un poema de amor que nos está invitando a acercarnos a Él, a que lo conozcamos. Entonces, si nunca has abierto ese libro, yo te invito hoy, de verdad, para que lo leas. Hay ahora traducciones más sencillas de entender del lenguaje actual. Y si no, pues acércate a algún grupo, si es que no lo has hecho, donde te ayuden a entender la Biblia. Pero también, como el autor de ese libro es el Espíritu Santo, tú ahí a solas con el Señor puedes decirle: Señor, tú eres el autor de este libro. Serías tan amable de hacerme entender lo que yo no he entendido. Ayúdame, Señor, y créeme que el Señor lo hace. Volviendo, ¿de qué otra forma nosotros podemos estar listos con nuestra lámpara encendida? Bueno, pues poniendo en práctica lo que vamos leyendo, lo que escuchamos en los sermones o en las predicaciones, obedeciendo y, por supuesto, ayudando al prójimo. Y poner en obra no es fácil, de hecho es imposible para el hombre hacer esos cambios de vida, pero solo bajo la guía y la gracia del Señor es que podemos hacerlo. Y ahí es donde entra la oración y le decimos: Señor, cámbiame, transfórmame, yo me quiero parecer a ti. Y si nosotros vamos leyendo los evangelios, vemos cómo era el carácter de nuestro Señor Jesús, que era y sigue siendo bueno, fiel, amable, perdonador, justo, amoroso, etcétera, etcétera. Y precisamente esa es la labor que el Señor está haciendo en nosotros. Él quiere transformarnos precisamente a la semejanza de Cristo. Ok. En Mateo 26:36, el Señor Jesús nos dejó un ejemplo muy claro. Cuando Él llegó al lugar que se llamaba Getsemaní, que significa Getsemaní, prensa de aceite, diciendo a sus discípulos: siéntense aquí, entre tanto que yo voy allí y oro. En este lugar el Señor tenía la costumbre de ir a orar. Era un lugar tranquilo, era un huerto donde había muchos árboles de olivo con las aceitunas, ¿verdad? Entonces, cuando las cosechaban, esas aceitunas las prensaban en ese lugar, y de ahí es donde sacaban precisamente el aceite de olivo. Por eso es que se dice que Getsemaní se traduce como prensa de aceite. Precisamente en ese lugar donde el Señor acostumbraba a ir a orar, es que antes de ser arrestado para ir a la cruz, el Señor oró al Padre
suplicante que si era posible que pasase esa copa, lo hiciera. 3 ocasiones le pidió. Bueno, pues imaginémonos en esa escena, que el Señor se encuentra ahí. Les invito a que vayamos a Mateo 26:36. Mateo. Y voy a narrarles un poquito esta parte. Dice así, Mateo 26:36. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llamaba Getsemaní, o sea, él llegó con los discípulos y les dijo, siéntense aquí entre tanto que voy allí y oro. Les está explicando, quédense por favor aquí, ahorita vengo, voy a orar a mi Padre. Los discípulos no sabían realmente qué era exactamente lo que venía, pero les pidió, aquí espérenme y oren. Y tomando a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quédense aquí y velen conmigo. O sea, acompáñenme. Ustedes oren desde este lugar y yo voy a apartarme a otro lado a hacerlo a solas. Y yendo un poco adelante, el Señor Jesús se postró sobre su rostro, o sea, frente al piso, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y le dice a Pedro, ¿así que no has podido velar conmigo 1 hora? Y eso nos dice el día de hoy, porque muchas veces no oramos. Y en el verso 41 dice, velen y oren para que no entren en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. El Señor se levanta y regresa otra vez, vino otra vez a los discípulos y los halla durmiendo. ¿Cuántas veces el Señor nos dice a nosotros, ponte a orar y nos encuentra igual que a los discípulos? Estaban durmiendo porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras el Señor Jesús al Padre. Entonces vino a sus discípulos y les dijo, duérmanse ya y descansen. He aquí ha llegado la hora, y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levántense, vámonos, vean que se acerca el que me entrega. Es fácil podernos imaginar esta situación como al mismo Señor Jesús le negaron su petición y muchas veces nosotros lo hemos hecho. Él dice que oremos para que no entremos en tentación. Y si lo haces o lo has hecho en momentos difíciles, en momentos felices, en todo tiempo, tú has podido experimentar el gozo que podemos encontrar en la oración. Si no lo has hecho, la invitación está aquí el día de hoy y el Señor nos dice, inicia una relación personal conmigo y platícame lo que tienes.
que ahí en lo oculto y en lo secreto yo te voy a contestar y yo te voy a ayudar. Búscame. Entonces continuamos. Orar, que es lo que estamos hablando, también viene del griego proseijomai, que significa ansiar, querer, desear, adorar o hablar con deseo a Dios. Es importante que cuando tomemos la decisión de orar, de platicar con Dios, lo hagamos con anhelo, con todo el deseo de quererlo hacer, de suplicarle, de pedirle su ayuda, su protección, de ir ante Él con acciones de gracias y de alabanza, y no el decir, ay, pues me voy a apartar un rato porque tengo que orar. Los privilegiados somos nosotros. ¿Y cuántas veces decimos, ay, pues es que ahorita tengo que orar? Es un súper privilegio el que no necesitamos una agenda para hacer cita con Dios. Él está disponible en las 24 horas del día, todo el año, todo el tiempo. Estés donde te encuentres, donde hay ruido, donde estás solo, de día, de noche, en un quinto piso, en el agua, abajo del mar, donde tú estés, el Señor está dispuesto a escucharte. Entonces, es importante que retomemos, si es que no lo hemos hecho, retomemos la oración. Cuando el Señor Jesús se encontraba precisamente en un momento de mucha presión y desesperación, ya leímos cómo le llamó a sus discípulos para que lo apoyasen en oración. Y ya vimos que no hubo respuesta correcta de parte de ellos. ¿Por qué era esta presión que el Señor Jesús sentía? Si Él sabía que el motivo por el cual estaba como hombre en la tierra era precisamente porque una vez de haber cumplido todo el cometido de evangelizar, iba a ir a la cruz como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Los comentaristas bíblicos, la gran mayoría está de acuerdo que el dolor, la presión, la súplica que estaba experimentando el Señor Jesús en ese momento no era por el dolor físico que recibiría 2-3 días después, sino que lo que más le mortificaba, le dolía grandemente, era la separación del Padre con él. A partir de ese momento el Padre lo abandonó momentáneamente. Imagínense qué horrible debe de ser que nuestro Padre Celestial se aparte de nosotros si el mismo Jesús estaba angustiado por esa situación. Mucho más debemos estar nosotros, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasó en ese momento? La palabra del Señor dice que el Señor empezó a sudar gotas de sangre. Voy a explicar un poquito en relación a esto. En alguna ocasión, en otra plática ya lo hemos hecho, pero con gusto lo repito. Cuando una persona está sometida a mucha presión, los vasos sanguíneos se rompen y llega a sangrar a través de la sudoración. A este fenómeno físico en tu cuerpo se le denomina médicamente hematohidrosis. Es una rara condición clínica donde ya les dije que el individuo suda
sangre. Puede ocurrir cuando una persona sufre un estrés extremo. Existen en la literatura médica muy pocos casos, pero sí los hay. Este fenómeno también se le llama hematidrosis, pero más conocido, o hemidrosis. Entonces, a mí se me facilita llamarlo hematohidrosis. Pues esta condición la experimentó el Señor Jesús. Confiemos que a nosotros nunca tengamos que llegar a ese extremo, ¿verdad? Pero bueno. En Mateo 26:37 que acabamos de leer, dice que tomando a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Una persona que no está llena del Espíritu Santo y que está pasando por una gran presión, va a tener como respuesta la desesperación. Y de esa desesperación es muy común que de nuestro interior salgan palabrotas, gritos, llanto, que estemos desequilibrados y que tratemos de desquitarnos con el primero que se nos ponga enfrente. En cambio, el Señor Jesús, Él estaba lleno del Espíritu Santo y aunque sí estaba triste y estaba angustiado, el Padre a través de la oración lo levantó fortalecido. ¿Qué quiero decir con esto? Que aquí podemos ver claramente el efecto que produce la oración cuando nos dirigimos al Todopoderoso, cómo Él obra en nosotros y a través de nosotros. Nos conviene por todos lados, porque lo que acabo de comentar nos pasa mucho. Cuando estamos sujetos a una situación difícil, caótica, sorpresiva, accidental, ahí va a salir realmente quiénes somos. Como decimos, ahí sale el cobre. Si estás más llena del Espíritu Santo, pues no vas a reaccionar de maneras como lo hacíamos antes, gritando y desesperándonos, palabrotas. Va a ser la cosa más tranquila. Ahí es donde vamos a ser sopesadas por el Señor, probadas, ¿verdad? Entonces, en medio de toda prueba que tengamos, la acción correcta de nosotros debía siempre ser orando. La pregunta es, ¿qué harás la próxima prueba que se te presente, Dalia, Rita? Pues lo correcto es que inmediatamente vayamos al Señor en oración, y si no hay en tu mente, rapidito, depende de la situación y la circunstancia. El Señor dice que oremos en todo tiempo y oremos sin cesar. Una pregunta, ya vimos que el Señor estaba lleno del Espíritu Santo. Y la pregunta, ya ven que soy bien preguntona de hoy, es, ¿y tú, amiga, amigo, de qué estás lleno? ¿Estás lleno de Dios o de las cosas del mundo? Muchos intentan soportar la prueba sin orar y terminan cansados, vencidos y sin fruto. Entonces, ya vimos como una persona que está bajo mucha presión siempre va a sacar lo que hay en su corazón. Dice el Señor que de la abundancia del corazón habla la boca. Si no estás llena del Espíritu Santo, pues estás llena de ti, del ego, de
del orgullo, etcétera, del enojo, ya vimos. Volviendo a Mateo 26, verso 38, entonces Jesús les dijo a los discípulos: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quédense aquí y velen conmigo. No nos hemos desviado del tema, seguimos hablando. La parábola es el siervo vigilante, que habla de velar. Y el Señor aquí en Getsemaní les está diciendo: quédense y velen conmigo. El Señor Jesús nos enseña cómo les está pidiendo apoyo, ya lo dije hace un momento, para que oraran con Él, para que Dios Padre lo fortaleciera. Así debemos estar nosotros orando unos por otros, precisamente para ser fortalecidos por el Señor. En griego la palabra velad es gregoreu, ¿sí? Viene del vocablo egeiro, que significa mantenerse despierto. También significa despertar alerta, levantarse literalmente del sueño, significa no dormir. Así que esta palabra para nosotros en español es Gregorio, y Gregorio significa vigilante. Así que el Señor quiere que seamos gregorios o gregorias, que seamos siervas, que estemos vigilando, orando, haciendo lo correcto, esperando la segunda venida del Señor. La palabra egeiro, que es el vocablo de donde se desprende esta palabra, también se traduce como resucitar de la oscuridad, resucitar de la inactividad, levantarse de la ruina, enderezarse y despertarse. Entonces, estar despierto es estar alerto espiritualmente para que los deseos de la carne no tomen el control en nuestra vida. La recomendación que el Señor nos dice hoy es esta: deja de estar inactiva o inactivo y ocioso. En resumen, es estar vivos en la vida de Cristo para responder en santidad cuando venga la tentación. Dormir espiritualmente significa estar inactivo, es estar muerto, estar en oscuridad, muertos en nuestros delitos y pecados. Y sabemos que pecado es errar en el blanco, ¿sí? Es no seguir las indicaciones que el Señor nos está dando para que no caigamos. Volviendo a Mateo 26, 39, dice: yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, estamos hablando del Señor Jesús, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino como tú. En resumidas palabras, es como tú digas, Señor, tu voluntad, Señor, no la mía, la tuya que se haga en mi vida. Lo que tú digas lo voy a aceptar porque te amo, Señor, y porque sé que quieres lo mejor para mí. El Señor Jesús nos puso ese ejemplo, y qué importante es que siempre que vayamos al Señor le digamos esas palabras: que no se haga como yo digo, sino como tú, Señor, como tú digas, eso quiero, lo que tú digas está perfecto. Ya vimos cómo Él estaba sufriendo mucho, ya hablamos de cómo Él estaba
sangrando literalmente como sudor su frente, pero sabía que tenía que cumplir fielmente la tarea. Si el Señor Jesús no hubiese ido a la cruz, pues no hubiese cumplido el motivo por el cual había venido. El Señor Jesús se mantuvo firme en todo momento. Él todos los días, antes de iniciar su día, oraba. Y es algo que nosotros necesitamos hacer, poner el día en las manos del Señor antes para que Él nos guíe en todo momento y nos ayude. Si el Señor Jesús en una sola ocasión hubiese fallado alguno de los mandamientos del Señor, su propósito de salvarnos hubiese fracasado. Qué importante es que obedezcamos la voz de Dios, porque Él nos quiere cuidar, nos quiere proteger. Y así como el Señor Jesús vino con un plan y un propósito que cumplió cabalmente, también el Señor ha escrito un plan y un propósito para ti, para mí, para cada uno de nosotros. En un libro Él escribió que le llama poema. Él escribió lo que Él deseaba que tú caminases todos los días de tu vida en esta tierra. Y muchas veces erramos en el blanco y no caminamos ahí. No seguimos ese plan porque no le preguntamos, voy bien, Señor, voy mal, me regreso a la derecha, adelante. Y pues ese propósito que Él ha escrito, ese plan de vida que el Señor hizo para ti es perfecto, es bueno, es agradable. Pero necesitamos, para no perdernos, buscarlo todo el tiempo en ese camino de la puerta angosta, para que Él nos vaya guiando. En nuestra vida siempre habrá cosas que nos quieran impedir llevar a cabo el plan de nuestro gran Dios. ¿Quiénes van a tratar de impedirlo? Pues nuestro primer enemigo somos nosotros mismos. Es nuestro ego, nuestro orgullo, nuestra carne y nuestros deseos pecaminosos. Y el segundo es Satanás, que es el enemigo de nuestras almas. Por eso es muy importante que estemos alerta y que no dejemos de orar nunca, que estemos como el siervo vigilante. Y para esto es necesario que dependamos cada vez más del Señor y de su gracia. Muchas veces bajamos la guardia y decimos, ay, pues qué tanto es tantito si el día de hoy no oro. Al rato. Bueno, a lo mejor al rato no tengo tiempo, mañana. Y se viene mañana y tampoco hicimos un tiempo, aunque sí lo tenemos, no lo hicimos. Y vamos postergando. Al principio es un día sí, un día no, luego es una semana. Nos disculpamos nosotros y nos decimos, ay, pues no pasa nada. Dios me entiende. Pues esa es su chamba, ¿no? Pues Dios es comprensivo. Él sabe que ando bien ocupada, tengo muchas cosas que hacer. Y una pregunta que podemos hacer es que cuando nosotros no estamos conectados con Dios, volvemos al pecado, volvemos a mancharnos, cuando esa mancha ya el Señor la había limpiado con su sangre preciosa, y seguimos ensuciando el ropaje de novia que nos ha puesto el Señor para cuando sean las bodas del Cordero. Y yo hago una pregunta. A veces decimos, ay, ¿qué tanto es tantito?
¿Cuántas veces nosotros pecamos al día? ¿Cuántos motivos tiene el Señor para borrarnos de su presencia? Y yo hago dos preguntas hoy. ¿Cuántas veces pecó Satanás contra Dios? La respuesta es una. Una sola vez se rebeló en contra de él y el Señor lo destituyó de su presencia, lo descieló, lo sacó del cielo. La otra pregunta aquí en la tierra, Adán. ¿Cuántas veces pecó Adán? Una sola vez. Dios no culpa a Eva, sino a Adán, que era la cabeza de Eva. ¿Cuántas veces pecó Adán contra Dios? Una sola vez. ¿Y cuál fue el resultado? Satanás destituido de la presencia de Dios y Adán también. Dios sacó a esa parejita, Adán y a Eva, de su presencia, los sacó del huerto de Edén. Entonces, con este ejemplo podemos nosotros imaginarnos cuán misericordioso es nuestro Padre Celestial con nosotros, que ha tenido tanta paciencia porque no hemos pecado en contra de él una vez. Millones, ¿y qué digo millones? Millones de veces hemos sido malos con él, no hemos respondido de manera correcta cuando él sí lo ha hecho con nosotros. Entonces no nos quedemos solamente con esta plática como una plática más, sino que el Señor nos ayude a mover nuestro corazón y nuestro entendimiento de que a quien ofendemos más es al que más nos ama y al que más nos ha ayudado y sigue con los brazos extendidos diciéndonos: ven a mí, búscame, yo te ayudo. No abusemos de la gracia del Señor, y lo digo para mí, Male, no abuses de la gracia que Dios te da hoy. Una pregunta es que tú te puedes hacer: ¿cuál es tu situación el día de hoy en cuanto a esto? ¿Estás demasiado confiada y has dejado de orar? ¿O eres una sierva vigilante? El diablo, acuérdate que siempre va a querer que tú caigas, que no le creas a Dios para mantenerte alejado. Y pues también tu ego te lo va a pedir, pero de ti depende el obedecer o el desobedecer a Dios. Si nosotros desobedecemos a Dios, bien que sabemos que va a haber consecuencias para nosotros, ¿sí? Siempre las consecuencias son para nosotros. Así que recordemos en Juan 8:44 que dice que Satanás es el padre de mentiras y no hay verdad en él. Que cuando él habla dice puras mentiras. Entonces, la oración para todo ser humano es esencial porque nos fortalece y nos ayuda el Señor a través de las peticiones que hacemos a contrarrestar el poder de Satanás sobre nosotros y nuestros deseos pecaminosos también. Entonces, todos los días debemos ir al Señor. Deseemos, no debemos ir al Señor y pedirle: haz tu voluntad en mí, transfórmame, Señor. Y por último, aquí voy a terminar, porque aquí terminamos la clase el día de ayer. En Mateo 26:40 dice que vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro: así que no has podido velar conmigo una hora.
Y esa pregunta nos hace el Señor. Desgraciadamente, bueno, y también puede felicitarte y decirte qué bueno que estuviste en mi presencia. Yo te voy a guiar, yo te voy a ayudar, yo te voy a seguir bendiciendo. Pero cuando no lo hacemos, los que perdemos somos nosotros. Desgraciadamente en la actualidad, la iglesia de Cristo, que son todos los que hemos creído en Él y lo confesamos con nuestra boca y reconocemos que solo Jesús es el único Dios del universo verdadero, en la actualidad esa iglesia está dormida, está muy acomodada, lo hemos dicho, y es necesario que el Señor nos mueva el piso para sacarnos de nuestra área de comodidad, porque estamos durmiendo. Estamos muy entretenidos en otras cosas. El Señor Jesús en este caso quería que Pedro orara para que él estuviera preparado para lo que estaba por venir. Jesús, en pocas palabras, le estaba diciendo: Pedro, ¿por qué no te estás preparando? Que no te das cuenta que en muy breve tiempo vas a ser probado en gran manera. Pronto me negarás 3 veces. Vas a ser zarandeado por el maligno y te va a doler mucho. Y eso mismo nos dice el Señor a nosotros. Estén listos, preparados, velando, platicando con Dios, leyendo, haciendo la voluntad del Padre, sabiendo que Él viene pronto. Anhelemos esa venida del Señor. Hasta aquí voy a terminar el día de hoy la clase. Pues les envío saludos a todos ustedes. Les mando un beso, abrazos. Les invito a que puedan compartir si hoy Dios les habló claro en relación a estar vigilantes. Continuamos con esta plática. Y pues compartamos estas buenas noticias a otras personas y que estemos como el Señor nos está pidiendo, velando y orando y esperándolo como la novia espera al novio. Ya vimos esa parábola. Les animo a seguir adelante y nos vemos la próxima semana a la misma hora con el favor de Dios. Saludos preciosas. Bye bye.